Números capítulo 21, versículos 5 al 9. Amén. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pueden tomar asiento. El servicio del día de hoy se llama Mirar con Fe. Yo me imagino que con los versículos que ya leímos pueden entender por qué el título al sermón del día de hoy. Ahora, ¿en qué contexto está pasando esto? Bajo lo que leímos, entendemos que ya habían salido de Egipto, ¿cierto? Que habían salido de la esclavitud de los egipcios y ya habían pasado muchas cosas. Ya había pasado el maná, ya había pasado la nube de fuego que los ayudaba, ya había pasado la roca, ¿cierto?, que les daba el agua que necesitaban. O sea, podemos entender que bajo el contexto que nosotros acabamos de leer, hay una cantidad de milagros impresionantes que los israelitas ya habían vivido. O sea, no es el primer acontecimiento extraordinario que ellos estaban viviendo, sino que ya habían vivido muchos. En el capítulo anterior a esto vemos que Aarón ya había muerto, ¿cierto? Y vemos también cómo Dios los lleva a ganar una importante batalla. Pero después de esto vemos estos pasajes de inmediato, o sea, cuando Dios le tiende su mano al pueblo y los ayuda para obtener la victoria en guerras literales, vemos que pasa un tiempo no tan largo y el pueblo ya estaba murmurando contra Jehová y contra Moisés. Ahora yo los pongo en este lugar. Si nosotros estuviéramos en un desierto, ¿cierto?, sacando de nuestras cabezas hospitales, doctores, sacando todos los utensilios que nos podrían ayudar a un accidente como el que estaban viviendo ellos, y somos mordidos por serpientes, ¿cuál sería la consecuencia lógica de nuestras vidas? Sería la muerte. Y en ese mismo contexto estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era mordido por serpientes y no estaban siendo sanadas, no había sanación para esa mordedura. Entonces vemos que estaban siendo mordidas y vemos que estaban muriendo muchos israelitas, nos dice la Escritura. Ahora, podemos entender que hoy todos nosotros hemos sido mordidos, pero a lo mejor no mordidos por serpientes, pero sí hemos sido mordidos por el pecado. Y nos trae las mismas consecuencias que a los israelitas cuando eran mordidos por serpientes.
el pecado trae como consecuencias la muerte. Pero Dios, en su misericordia, ha provisto un remedio. Y ese remedio es Jesucristo levantado en la cruz. Pero en el texto que nosotros vemos, que nosotros leímos, vemos muchas cosas. Y vamos a empezar por la primera. Vemos cómo el pecado condena. El pueblo de Israel habló contra Dios y contra Moisés. Esto no era simplemente una queja, como lo hacemos habitualmente nosotros, sino que era una rebelión en contra de Dios y en contra de la persona que Dios había elegido para liberar a su pueblo. El pecado siempre comienza con un corazón que se resiste a la voluntad y a la palabra de Dios. Pecar es darle la espalda a nuestro Creador, es decirle, ¿sabes qué? El camino que yo elijo es mejor que el que tú me estás diciendo que lleve. Esto es pecar, es decirle, mis decisiones son mejores que las tuyas. Pero ese camino, hermanos, trae como consecuencias inevitables el pecado en nuestras vidas. Y ese pecado nunca es inofensivo. Aunque a veces lo podemos ver como un pecado pequeño, siempre trae consecuencias. Y vemos cómo trae separación. En Isaías dice, vuestra iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vemos que trae muerte. En Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. Y trae juicio, porque en Hebreos nos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así como las serpientes mordían y el veneno corría por las venas de los israelitas, asimismo el pecado nos muerde en nuestras almas y nos condena. Y nadie, absolutamente nadie, puede escapar de esas consecuencias. ¿Por qué? Porque el pecado es universal. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. No hay excepción. Ricos, pobres, ateos, jóvenes, ancianos, religiosos, tus títulos universitarios, el dinero que tú tengas, absolutamente nada te deja fuera de lo que acabamos de decir. Están todos destituidos de su gloria porque todos han pecado. El problema no es solo lo que hacemos, sino lo que somos. Somos pecadores por naturaleza. Ahora, imagina una persona mordida por una serpiente venenosa. Aunque la herida sea pequeña, aunque solamente hayan incrustado 2 agujeros en tu cuerpo, el veneno es mortal. De esa misma manera el pecado actúa en nuestras vidas. Aún el pecado más pequeño te lleva a transgredir la ley de Dios. El Señor nos dice por medio de sus escrituras que si tú transgredes un pecado, cargas toda la ley. El pecado, hermanos, es muy importante porque no lo podemos ver de manera ligera. No es simplemente errar, no es equivocarse, es rebelión contra Dios. Y su consecuencia es la muerte eterna, es la separación que tenemos contra el Dios infinito, misericordioso, justo y santo. Reconocer esto, hermanos, es vital para entender la necesidad que tenemos de un Salvador. Pero este punto debe dejarnos con una sensación de urgencia. Todos hemos sido mordidos, todos estamos condenados y necesitamos un remedio. Y es así como el pecado siempre trae consecuencias. Así como las serpientes mordían y mataban, el pecado nos muerde y nos condena eternamente. Y así como vemos el pueblo, después de haber echado la culpa a Moisés, de haber culpado, haber hablado en contra de él y de Jehová,
viene el reconocimiento de la culpa. Y el pueblo confesó y dice, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Reconocer esa necesidad es siempre el primer paso hacia la salvación. Y este reconocimiento no es solo verbal, es consecuencia de la propia culpa y de la incapacidad de salvarse por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas. Podemos ver la función propia de la ley de Dios, entendiendo que la ley no salva, sino que revela, expone el pecado, acusa la conciencia y deja al pecador sin excusa delante de Dios. Aquí la ley actúa como un espejo. El pueblo se ve tal cual es. No descubre solo un error moral, sino una corrupción interior, incredulidad, rebelión y autosuficiencias. El reconocimiento del pecado no es el inicio de una automejora, sino el colapso de toda justicia propia. Cuando el pueblo confiesa, no está diciendo simplemente hicimos algo mal, sino está reconociendo, aunque sea implícitamente, su incapacidad para salvarse de aquella enfermedad. El pecado afecta a todas las personas, mente, voluntad y afecto. El ser humano no puede por sí mismo volverse a Dios de manera salvadora. Lo que hacen las serpientes es hacer visible esta verdad. El pueblo está herido de muerte. Está impotente porque no está en sus manos salvarse. No hay remedio humano. No puede curarse. No puede hacer nada para corregir esa condición. El hemos pecado del pueblo nace cuando el pecado ha sido mostrado como mortal, no solo como incorrecto que puedo corregir, más bien lo muestra como una incapacidad. Debe haber un arrepentimiento para que tengamos perdón. Dios espera que reconozcamos nuestra condición. Toda la humanidad es pecadora y necesitados de su gracia. Pero después de esto viene la provisión divina. No sé si le pusieron atención al texto que nosotros leímos, pero se dieron cuenta de algo. Dios no quitó las serpientes. Dios, aunque en su infinito poder pudiera decirse, salen todas las serpientes y el pueblo sigue tal cual. Pero Dios no quitó las serpientes que mordían, pero sí dio el remedio. La serpiente de bronce levantada en un asta. Y este detalle no es secundario, sino profundamente revelador del modo en que Dios obra en la salvación de nuestras vidas. El texto nos dice que Dios erradicó las serpientes del campamento, sino que proveyó un medio de sanación en medio del peligro. Dios no siempre quita el pecado, no siempre elimina lo que nos aqueja, ni elimina automáticamente las consecuencias temporales, pero sí Dios provee vida donde hay muerte. La gracia de Dios no consiste en hacer la vida más cómoda, como este mundo nos vende, por distintos medios, por las redes sociales, por la televisión, pero sí apunta a salvar al pecador en medio de su miseria. Es profundamente significativo que Dios ordene levantar una serpiente, porque no sé si ustedes se han preguntado, pero ¿por qué no le dijo a Moisés, levanta un cordero de bronce? Lo asimilaríamos mejor, ¿cierto? O que diría, levanta un león de bronce y el pueblo cuando lo vea será sanado. Pero no lo hizo, sino que eligió una serpiente, símbolo mismo del juicio y del pecado. En Génesis 3 lo vemos, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y la respuesta a esto, hermanos, es que apunta a una verdad central del Evangelio. La serpiente que causa la muerte en Edén
ahora viene a ser causa de salvación para el pueblo hebreo. Es un poco contradictorio que aquel animal que Dios maldijo en la creación hoy sea ocupado para que el pueblo sea salvado. La serpiente que fue causa de muerte en el Edén ahora viene a ser causa de salvación para el pueblo de Dios. El remedio no era humano, el remedio era divino. Y la respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan. Jesús, en una conversación con Nicodemo, para explicarle cómo se produce el nuevo nacimiento, le dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesucristo. Entonces podemos decir que esa serpiente es un símbolo de Cristo. ¿Saben por qué? Porque en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo fue hecho pecado. Fue hecho maldición por nuestra causa. La ira de Dios que nosotros merecíamos cayó sobre Él para que nosotros ahora podamos disfrutar de la salvación por medio de la fe. Entonces podemos ver cómo simboliza la serpiente a Cristo en el hecho de que Él haya sido maldito en la cruz. Corintios nos dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y en Gálatas 3:13 afirma que Cristo nos redimió de la maldición de la ley al convertirse en maldición en nuestro lugar, colgando de la cruz. Como está escrito, hermanos: maldito todo el que es colgado de un madero. Pero también tenemos la fe que salva. El pueblo no tenía que pagar, ni hacer obras, ni cumplir rituales. Solo mirar y mirar con fe la serpiente de bronce. Hoy la salvación no depende de nuestras obras, sino de mirar a Cristo y a Cristo crucificado. Todos hemos sido mordidos por el pecado y ese veneno nos lleva a la muerte eterna. Pero Dios en su amor levantó a Cristo en la cruz. Y hoy la invitación es muy clara. Es mirar a Cristo con fe y vivirás. No mires tu religión, no mires tus obras, no mires tu pasado, no mires lo que tú creas que es valioso, sino que el llamado que nos hace el Señor por medio de sus escrituras es mirar a Cristo y miradlo con fe. La serpiente de bronce no tenía poder en sí misma, era un símbolo del remedio de Dios para su pueblo. Así también la cruz no es solo un madero, es el lugar donde Cristo llevó nuestro pecado. Hermanos, hoy la voz del mensaje es que Dios nos dice: mira a mi Hijo y vivirás. No importa cuán profundo sea tu pecado, ni cuán fuerte sea el veneno que te ha traspasado. La sangre de Cristo tiene el poder para salvarte. Amigos, hoy no puedes mirar a Cristo pensando que perdió en la cruz. No podemos verlo como derrotado en la cruz, sino como vencedor. Y en Colosenses lo vemos, que puso públicamente a las huestes celestiales para demostrar que en la cruz es vencedor. Hoy puedes mirar a Cristo con fe y recibir vida eterna. Y Él te dice por medio de sus escrituras que el que viene a mí no lo echo fuera. La pregunta es: ¿quieres mirar a Cristo? La pregunta es:
¿Entiendes el veneno que hay en ti? ¿Entiendes lo que provoca el pecado en tu vida? Hermanos y amigos, así como aquel pueblo en el desierto comprendió que estaba herido de muerte, hoy Dios nos confronta con la misma verdad. El pecado no es un error menor, es un veneno mortal y no hay remedio humano que pueda salvarnos. Israel no fue sanado cuando prometió cambiar. Israel no fue sanado cuando se arrepintió de haber llamado al pueblo en contra de Jehová y Moisés. No fue sanado cuando sintió remordimiento, ni siquiera cuando confesó su pecado. Fue sanado cuando miró, y cuando miró por fe el remedio que Dios había levantado. ¿Se dan cuenta? Hoy Dios nos hace este mismo llamado. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce tu culpa delante de Dios y síguelo. Abandona toda excusa, toda confianza en tus obras, toda esperanza en ti. Y luego mira a Cristo en la cruz con fe. Dios ha levantado a su Hijo en la cruz, no como un ejemplo moral, sino como el sustituto que cargó la maldición que nosotros merecíamos. Cristo fue hecho pecado por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino tenga vida eterna. No se te pide que hagas nada extraordinario. No se te exige que te limpies primero. No se te llama a ganar el favor de Dios. Y tampoco te llama a que seas una buena persona, a que puedas mostrar algo ante Dios. Te llama a mirar, a confiar y a descansar completamente en la obra redentora de Cristo. Así como en el desierto todo el que miraba vivía, hoy todo el que mira a Cristo con fe es salvo. No mires más tus pecados, no mires más tu pasado, no mires tus incapacidades y tampoco mires lo que tú crees que son buenas obras, sino que el llamado de hoy es: mira a Cristo y vive. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias, amado, por habernos expuesto a su evangelio. Gracias, Señor, porque usted nos permite, Señor, mirar esa cruz con fe y salvar nuestras almas. Rogamos, Señor, para que el mensaje expuesto usted lo ocupe, Señor, mediante su voluntad. Y también oramos por aquellos que han escuchado, Señor. Rogamos para que todo aquel que escuche el Evangelio sea expuesto a su palabra, Señor, y se dé cuenta que el veneno, Señor, que entra en nuestras vidas nos trae consecuencias mortales, Señor. Permítanos, Señor, a todos los que ya hemos puesto la fe en usted, que seamos alentados por medio del Evangelio, para que podamos vivir una vida solamente para glorificarlo a usted. Y también oramos por aquellos que no han creído, que aún son incrédulos, Señor, para que usted ablande sus corazones y pueda cambiar ese destino, Señor. Rogamos por todo, Señor, respuesto el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.